Los tiempos cambian, la verdad no. Buenos días amigos, bienvenidos a La Noticia al Día en La Noticia Perú, el canal digital del diario La Noticia. Yo soy Carlos Rivero y los invito a hablar hoy día un poco sobre economía en el país. Y para ello tenemos como invitado al economista Alejandro Necochea. Pero antes vamos a revisar los titulares de nuestra portada del día de hoy. Se tiene que cambiar la cabeza del Poder Judicial. Abogado penalista Humberto Abanto afirma que el Poder Judicial muestra un histórico desapego a la Constitución y a los derechos fundamentales. Señala que la reforma también tiene que realizarse en el Ministerio Público y dice que jueces y fiscales se han dejado influenciar por el discurso pseudo-jurídico de la izquierda caviar. Cerraron 126 puertos por terremoto, olas gigantes y peces varados causaron alarma en el litoral. ¿Dónde están los 60.000 audios? La pregunta la hace el ex fiscal Álvaro Rurush, el fiscal al Supremo fiscal Pablo Sánchez. 3 muertos y 20 heridos por choque en la avenida Alfonso Ugarte. Bus del Metropolitano y Anconero colisionaron causando terrible accidente. Bien amigos, como les comentaba, hoy tenemos una entrevista vía Zoom con el economista Alejandro Necochea. Señor Necochea, ¿cómo está? Buenos días. Señor Rivero, buenos días. Gracias por la entrevista. Un gusto estar nuevamente en La Noticia. Unas felices fiestas patrias para todos los televidentes. Igualmente, y gracias por conectarse. Durante el reciente mensaje a la Nación de la presidenta Dina Boluarte, soltó algunas cifras, ¿no? Y una de las que más llamaron la atención fue que se estima que el país se dé un crecimiento de 3.1 a 3.5% a final de año. ¿Usted coincide con esta cifra? ¿Puede ser? Mire, podría ser a pesar del gobierno. ¿Por qué? Porque el Perú está viviendo una bonanza económica. Me explico mejor. El cobre está por las nubes y se va a demandar cobre en los próximos años. Sin embargo, tenemos bajo tierra más de 54.000 millones de dólares en proyectos que no hacemos nada. A ello se suma una moneda estable, que es mérito del Banco Central. Ningún mérito del gobierno, como fue comentado, eso no le corresponde. No sabe cuáles son sus funciones la señora presidenta. La función del gobierno no es la estabilidad monetaria y mantener un tipo de cambio adecuado y baja tasa de interés. Eso es mérito del Banco Central. Está confundida. Y esto nos da oportunidad para tener ingresos sin precedentes. A esto se suma Chancay. El puerto de Chancay, yo diría, se ha hecho al margen de cualquier decisión del gobierno. El mérito que tuvo el gobierno en el puerto de Chancay es no haber hecho nada. Entonces, con estos factores a favor, en un contexto en el cual el mundo se cierra y nosotros nos abrimos, tenemos 23 TLCs, tenemos oportunidades de integrarnos con el Asia, tiene un contexto económico totalmente favorable que deberíamos crecer un 5 o 6%. Para tener una idea, hagamos un supuesto, que el Perú crezca la tasa que dice la señora presidenta, 3%. En 20 años seguimos con 10 millones de pobres. Claro. Llegaríamos a hacer lo que es Chile en 15 años. ¿Qué nos pone de manifiesto? Que tenemos que crecer y podríamos hacerlo a tasas de 5 o 6%. Pero la pregunta es, ¿qué necesitamos para crecer a ese ritmo? Si se proyecta que con este crecimiento de 3% a 3.5%, recién podamos reducir de forma importante las cifras de pobreza. Si activamos estos proyectos que usted menciona, importantes, y vivimos una bonanza económica y crecemos a 5%, ¿en cuántos años se estima que podamos bajar estos porcentajes de pobreza que tenemos en el país? Mire, yo considero que si nosotros tuviéramos un rumbo bien definido, evitar el gasto público del Congreso, porque va a ser una vorágine, un saqueo al Estado en este último año del Congreso, vale todo ahora sí el populismo. Si ordenamos, damos estabilidad al país, el problema de inseguridad ciudadana, al día a día, que cualquiera pierde la vida en las calles, y entramos con una política práctica bien definida, un rumbo definido, podríamos en 10 años, evidentemente, en gran parte superar el problema de la pobreza, ¿no? Salir adelante como país, ¿no? Pero necesitamos un rumbo definido. El Perú es un país de oportunidades perdidas, lamentablemente, a pesar de los gobiernos. Claro, ahora,
hay que tener en cuenta que hemos vivido una década casi de inestabilidad política. No me refiero a inestabilidad económica, política. Hemos tenido 6 presidentes, me parece, en 7 años, y esto también frena un poco el crecimiento, ¿no? La inversión, sobre todo. Cierto, pero ¿cómo será el respaldo económico que hemos tenido como país? Porque todo el mundo se queda sorprendido afuera que tengamos 6 presidentes en un lapso de 6 años, que tengamos presidentes presos y sigamos creciendo. ¿Cómo será el respaldo, las reformas económicas que se hicieron, que se mantienen hasta ahora? ¿Se imagina usted si realmente se racionalizara el gasto público, se diera estabilidad en el país, se combatiera la inseguridad ciudadana, se solucionara el problema de Petroperú y no seguir en ese despilfarro para el país de 4 millones de dólares por día, ¿no? Mientras tenemos 43% de niños en situación de anemia y un rumbo definido como país? Evidentemente el Perú despegaría, ¿no? Claro, y una de las cosas que llamó la atención, usted justo mencionaba este puerto de Chancay, ¿no? Una de las cosas que causó un poco de controversia fue este tren binacional, ¿no? Que llegaría de Brasil hasta Perú, y una inversión de China y Brasil. Hubo un cortocircuito, ¿no? Mire, qué pena que el gobierno no entendió que un primer ministro desubicado señala que no vamos a poner ni un sol. Le explico cómo ha sido el proceso. La reunión de los BRIC en Brasil ha resultado desdibujada, a menos. ¿Por qué? Porque no fue Putin, ni fue Xi Jinping, ni Rusia, ni China. En el tema de la agenda, el ministro de Transportes dice, queremos salir al Pacífico. Y la vía que tenemos ahorita es salir al Amazonas, al Atlántico y hacer cola en el Pacífico, un canal de hace 100 años. Y estaba el ministro de Transportes, el presidente de la red ferroviaria china. Entonces, de común acuerdo, toman la decisión de iniciar un estudio de factibilidad para ver la factibilidad económica, social y ambiental. ¿Se imagina usted lo que significaría que el gigante de Brasil, que comercia con el Asia, el PBI peruano, salga en un tren rápido por Chancay para el Asia? Es decir, en una de las zonas más deprimidas del país, en lugar de reaccionar favorablemente y decir, bienvenidos, vamos a dar todas las condiciones para que Perú se convierta en el nuevo canal de Panamá del siglo XXI. Nosotros debemos ser el nuevo canal de Panamá y la integración con el Asia y aprovechar la oportunidad. Hay una reacción chauvinista, cerrada, de indicar de que no hemos sido participados y que es nuestra autonomía. Lógicamente es un estudio de factibilidad, recién se va a iniciar, pero mire usted cómo no vemos el desarrollo, no vemos los rumbos, el rumbo a futuro. ¿Qué mejor que invertir en un tren que va a costar más de 10.000 millones de dólares para integrarnos a Brasil y salir al Pacífico? ¿Se imagina usted lo que significaría ese regalo? Que si esto equivale a que 500 camiones diarios circulen en una de las zonas más deprimidas del país con un tren rápido. Claro, ahora, esta reacción que usted menciona de parte del Ejecutivo, a todas luces es porque se entera por otros medios y no se entera por los mismos negociadores, ¿no? Por ahí creo que viene la molestia, ¿no? Pero eso es una participación posterior. Recién se ha acordado iniciar un estudio de factibilidad y lógicamente vamos a participar. La iniciativa inteligente, estratégica del país sería bienvenidos. Nosotros también vamos a participar en el estudio y vamos a poner nuestra parte y nos subimos al carro. Pero eso lo hace un gobierno con estrategia, ¿no? Acá no la ven, ¿no? Que no vamos a poner ni un sol. ¿Cómo vamos a poner un sol si es un tren que va a costar más de 10.000 millones de dólares? ¿Se imagina usted en la selva que tuviéramos un tren rápido que une el Atlántico con el Pacífico y Perú se convierte en el nuevo canal de Panamá del siglo XXI? Claro, por donde se le vea sería beneficioso, ¿no? Y mucho hemos hablado, incluso con usted, sobre este megapuerto de Chancay. Pero la gente se pregunta, ¿no? El megapuerto de Chancay ya está operando en el porcentaje que se esperaba, digamos, ya está siendo rentable. Totalmente rentable. El megapuerto de Chancay no se ha ilustrado al país lo que significa. Que el mérito del gobierno, reitero, es no haber hecho nada, ¿no? Porque en un momento el mismo procurador del Ministerio de Transportes con el actual ministro Pérez Reyes cuestionaron la exclusividad del puerto. Primero, es una obra no solo de China, sino de un empresario privado.
40% de participación nacional de Volca. Ahora, ¿qué significa esto? Ecuador quiere sacar su cacao y banano por Perú. Colombia no tiene zona franca, y no tiene TLC con China y quiere una zona franca. Brasil lo hemos comentado. Bolivia igual, y los puertos en Chile van a reembarcar por Chancay. Nos vamos a convertir en un hub latinoamericano. Esto implica, digamos, que Perú podría recuperar con Chancay lo que fuimos en la época de la colonia con el Callao y que lo hemos perdido. Claro, ahora, hay también un sector que cuestiona que califica incluso de alta la inversión china en el país. China ha pasado a ser el principal inversor en nuestro país, ¿no? ¿Cómo es que se llega a esta situación? ¿Cómo es que desplaza a Estados Unidos y cómo ha quedado parado Estados Unidos frente a esto? Mire, acabo de regresar de China después de casi un mes. Yo diría que ni la clase política, la clase dirigente en el país no conoce China. China cambió con un modelo diferente en la época de Mao, en los años 70, y quisiera llevar a mis amigos maoístas a China, murieron de hambre más de 300 millones de personas. En 30 años, ellos han superado en buena parte el problema de la pobreza, con una tecnología de punta. Lo que está haciendo el señor Trump es poner en evidencia que China ya marcó la delantera en el mundo. Muchos presumíamos que China iba a ser la economía más grande en el 2045, 2050. Esto se ha puesto en evidencia antes. Y China, con un pragmatismo impresionante, como dijo un primer ministro años atrás, no interesa si el gato es negro o el gato es pardo. Lo que interesa es que el gato cace ratones. Ese es el pragmatismo chino. Mientras nosotros nos peleamos, pues nos enfrascamos en caviares, no caviares, conservador, liberal, estatista, nos perdemos en adjetivos del siglo pasado, ¿no? Claro. ¿Y de qué manera puede Perú salir beneficiado de estar en medio de este enfrentamiento comercial entre China y Estados Unidos? Efectivamente, ¿no? Y el enfrentamiento evidentemente va a marcar un rumbo diferente, ¿no? ¿Y Perú de qué manera se puede ver beneficiado con esto, señor Indacochea? Parece que hay un problema en la señal, Sí. No se escucha bien. ¿No se escucha, señor Indacochea? Parece que hay un tema en el audio. Sí, bueno, estábamos comentando con el señor Alejandro Indacochea sobre esta situación del Perú frente a los acuerdos comerciales que tiene con China. Sí, ahora sí nos escucha. Perfecto, los escucho sí, bien. les preguntaba, ¿de qué manera Perú puede capitalizar este enfrentamiento comercial que hay entre Estados Unidos y China? Digamos que los dos son los principales inversionistas en el país. ¿De qué manera nos podemos beneficiar de esto? Excelente su pregunta. Mire, nosotros somos pequeños o ínfimos con la economía mundial. Trump ha iniciado una guerra contra el mundo prácticamente. Si a su socio, a Gran Bretaña, le pone aranceles del 10%, a nosotros 10% hemos resultado favorecidos. Perú es menos del 0.3% del comercio mundial, ni medio punto. Pero ¿cuál es la ventaja que tenemos? 23 TLCs. Mientras las economías se cierran, nosotros tenemos que aperturarnos ante el mundo. A buena hora, Chancay, Estados Unidos anunció que la NASA va a hacer una base aeroespacial en Talara. A buena hora que lo hagan para vuelos interespaciales en el 2045, 2050. Y se anuncia que el puerto de Corío debe salir en subasta. Ojalá lo adquieran los inversionistas americanos. Nosotros tenemos que tomar en estas condiciones en el mundo, en esta guerra comercial, una política de apertura y favorecer a nuestra población. Favorecernos como país. Eso se denomina estrategia, que es la visión que tiene que tener un país. Somos demasiado pequeños para comprometernos en una pelea de grandes, ¿no? Claro. Ahora, si bien estamos en un año preelectoral, se conocen ya algunos que pretenden llegar a la presidencia. ¿Cuál cree que debe ser la postura tanto del Ejecutivo y del Legislativo en este último año digamos, desde el punto de vista económico? ¿Dejarlo en piloto automático, como algunos dicen? No, sería muy peligroso.
Lamentablemente, no hay el gobierno es uno solo. Quien gobierna es el Congreso. Es verdaderamente ridículo, absurdo, cuando salen en campaña electoral a decir que son oposición. Como señala el Economist, el gobierno no gobierna. Quien gobierna es el Congreso, quien dictamina, decide, plantea las políticas del país. ¿Cuál es el gran temor? Que en este año de campaña electoral entren a un desbande en el gasto público, en las leyes, porque estamos viendo que toda la ilegalidad del país ha abordado al sistema propio, lo que nos implica, digamos, el sistema, el status quo como país. Están en el Congreso, es el Estado contra el Estado, el Poder Judicial con la Fiscalía, se acusan mutuamente el Tribunal Constitucional y cuestionados, porque el Congreso, miren a quién ha puesto una persona acusada de coima y de violación. Se señala que como hay presunción de inocencia, puede ser elegido. Bueno, lo único que falta es que elijan un homicidio en el Congreso, ¿no? Claro, entonces digamos que hay que estar atentos con esta posibilidad de despilfarro durante este último año. Tenemos que tener mucho cuidado porque yo diría la salida del mejor ministro de Economía de los últimos tiempos, el señor Salardi, pasó desapercibida. Me hubiera gustado ver un mayor respaldo. Y mi temor es que han puesto al actual ministro como la persona adecuada, ¿no? La mejor elegido para ellos no pudo ser, porque va a permitir todo. Claro. Como sucede con Petroperú, que nos cuesta todos los días, ¿no? Claro. Usted mencionaba en algún momento el tema ferroviario, ¿no? Y hay un enfrentamiento que se ha ido acrecentando durante los últimos días entre el Ministerio de Transportes y el alcalde de Lima por este tren que adquirió la municipalidad. ¿Usted considera que deberían sentarse a la mesa y de una vez ponerse de acuerdo y que entre en funcionamiento esto? Mire, tienen que aclararse las cosas. Yo mismo no tengo una opinión en claro, ¿no? La SUNAT está objetando cómo se declaró un valor base y posteriormente cambió ese valor. Veo opiniones diferentes de los técnicos ferroviarios. Acá las cosas hay que hacerlas con orden. No es como se denomina comúnmente, pues, al caballazo, ¿no? O lo quiero hacer y hay que hacer. Acá esto debió ser evaluado por el Ministerio de Transportes, evaluado con los técnicos, dar las concesiones, ver cuál era el rumbo técnico más adecuado y sobre ello proceder. En cambio, acá vemos un gobierno dentro del gobierno. Claro. Vemos un Consejo Municipal de Lima que ha hipotecado los ingresos para los próximos 5 años. Quienes entren en los próximos 5 años no tienen un sol, está desfinanciado. El gobierno le da $1.000 millones en bonos del 10% y no se sabe en qué se han invertido. Entonces yo no tengo nada contra el señor López Aliaga, pero necesitamos un orden como país, así no podemos gobernar. Claro, entonces, así no puede marchar un país. Estas mesas de diálogo que se han instalado y que pareciera que no hay humo blanco, debían haberse realizado antes de la adquisición, entiendo. Lógico, antes de la adquisición. No es que yo hago y el caballazo y hay que hacer y dejo lo que sea. Dictamino, porque mire, incluso en lo que implica este problema con Odebrecht, el cuestionamiento de los tribunales americanos, es decir, quien debe reclamar por el país es el gobierno, no el municipio. Y lo han descalificado y hemos perdido el juicio. 300 millones que vamos a tener que pagar todos. Claro. Entonces, esto no es un cheque en blanco, no es posición derecha, izquierda. Ahí nos están dañando al país. Tenemos que ser sensatos, tenemos que marchar con un rumbo definido, políticas claras que beneficien al país. Señor Necochea, para terminar, y hablando de políticas claras, próximo año o a finales de este vamos a empezar a escuchar a los candidatos a la presidencia, no solamente hablando de materia de seguridad y salud y educación, sino también de economía, ¿no? ¿Con qué nos vamos a encontrar los electores respecto a propuestas, cree usted, de candidatos? ¿Va a haber este enfrentamiento derecha-izquierda? Bueno, ojalá que la campaña retome cierto nivel. No veo nada en claro. Va a surgir un nuevo populismo. Pero sí, yo creo que hay que aclarar al país lo siguiente. Este gobierno no ha gobernado. Quien ha gobernado ha sido el Congreso. Y el Congreso ha sido fujimorismo, acuñismo y Perú Libre. Este es el gobierno del Perú Libre que está terminando. No nos digan que son oposición. Queremos un cambio, pero un cambio con rumbo. No más experimentos en el país.
El ciudadano de la calle quiere trabajo. Hay 43% de niños en anemia, no quieren Petroperú. Hay 15 millones de personas que comen una sola vez al día. A ellos tenemos que atender y levantar el nivel educativo, no dar títulos como cancha y títulos que no sirven para nada. Médicos que resultan desaprobados, 73% de los médicos y son incorporados al Ministerio de Salud. Dígame, ¿es dable dar esa calidad de profesionales médicos a la atención en el Ministerio de Salud? El Estado es un botín. Esto tiene que cambiar. Yo quisiera escuchar propuestas verdaderamente diferentes en la agenda electoral que viene. Bien, pues veremos si estas propuestas, sobre todo serias, son expuestas por los potenciales candidatos a nuestra presidencia, ¿no? Y de una vez por todas tener la estabilidad que todos necesitamos. Señor Indacochea, queremos agradecer la entrevista. Muy amable, como siempre. Gracias por la entrevista. Que tenga buen día. Muchas gracias. Bien, amigos, estuvo con nosotros el economista Alejandro Indacochea, con quien hemos hablado de varios temas, ¿no? También hablaba, y me llamó mucho la atención, su postura sobre el conflicto que hay entre el MTC y la Alcaldía de Lima respecto a los trenes, ¿no? Él señalaba que primero se debió haber dialogado y después haber traído estos vagones. La pregunta es, si no salía humo blanco de estas negociaciones, ¿finalmente iban a poder permitir que traigan los trenes? No lo sabemos, ¿no? Y bueno, este crecimiento que él estima, si podría darse de 5% al año, terminaría por reducir los índices de pobreza en el país en más o menos 10 años. Pareciera que con el 3.5 que se ha anunciado sería insuficiente. Vamos a ver cómo se maneja el tema económico en este último año de gobierno. Yo los invito a seguir en el canal, que venimos con más entrevistas. Los tiempos cambian, la verdad no.